El siguiente video fue realizado dentro de la cátedra Fundamentos de Economía 1, Grupo 4. Fue elaborado por los siguientes estudiantes: Brenda Lisette Bonilla Valladares, Jessica Yasmín Díaz Rivas, Eric Antonio Hernández Rivas, Brenda Yamilet Jiménez Cruz, Luis Alejandro Orellana Ortiz. A continuación se presentará el modo de producción, el capitalismo. El capitalismo surgió en los últimos siglos del feudalismo, donde ocurrió una serie de valiosos cambios, con la aparición de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Se daría paso a que la estructura feudal dominante fuera sustituida por la estructura del capitalismo. El capitalismo es la formación económica que se da entre la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajador, donde el capitalista obtiene como ley la plusvalía. Esta se define como ganancias de producción, lo que le permite al capitalista adueñarse del excedente del trabajador. Como resultado se denominan dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Gracias al capitalismo surgieron distintos fenómenos como la producción a gran escala, el desarrollo del comercio, el mercado libre de competencia, los monopolios, trabajos asalariados, el desarrollo económico desigual. Dentro de esta fase se daría origen a los sindicatos, que se formarían con el objetivo de defender los intereses del trabajador en tres aspectos: profesionales, económicos y laborales de los obreros. Hoy hablaremos sobre Henry Ford. Nació en el seno de una familia pobre en 1863 en un pueblo pequeño al oeste de Dearborn, Michigan, falleciendo en 1947. Fundador de la Ford Motor Company, fue uno de los hombres más importantes de la historia. Sus ideas y visión permitieron revolucionar la industria automovilística y ser pionero en la implementación de la producción en cadena, llegando a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Tras haber recibido una educación meramente elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit, alcanzando el éxito en 1903, en donde se fabricaban automóviles sencillos y baratos, destinados al consumo masivo de la familia media, porque hasta entonces el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de alto coste destinado a un público limitado. Entrando en contexto, el modo de producción implementado fue el Fordismo. El término Fordismo se refiere al modo de producción en cadena en serie que se llevó a la práctica. Este sistema comenzó con la producción del Ford Modelo T a partir del año 1908, con una combinación y organización general del trabajo altamente especializado, reglamentada a través de cadenas de montaje, maquinaria especializada, salarios más elevados y un número elevado de trabajadores en planilla, y fue utilizado posteriormente en industria automotriz en los años 70 del siglo XX. La manera en que operaba esta forma de organización consistía en dividir el trabajo de un modo significativo, haciendo que la producción fuese lo más segmentada posible y con un operario haciéndose cargo del modo continuo de una sola tarea. Cada bien era entonces elaborado a partir de una serie de etapas, circunstancia que popularizó la cadena de montaje. Esta forma de organización permitía que se hacía posible crear bienes de gran cantidad a bajo. La importancia de Henry Ford y su invención, sin duda, una de las más trascendentes aportaciones de la historia, ya que, como sabemos, el capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano fue transformando las formas de producir. Este método, conocido como la producción en cadena, era también aplicable a otros sectores de la industria, y los bienes tradicionalmente producidos de forma artesanal comenzaron a realizarse de forma sistematizada por máquinas de vapor, y se ve aumentada exponencialmente la producción, y es justo aquí donde encontramos la cuna del capitalismo. El primer responsable de la sistematización en las fábricas como método de producción más eficiente es Frederick Taylor, ya que Taylor propone la estandarización del proceso de producción y mecaniza sus tareas,
calcula los tiempos de realización, así toma el control sobre el obrero. Esto, a pesar de ser mucho más eficiente, trajo como consecuencia mucha explotación. Esta filosofía de trabajo, junto a la producción en cadena creada por Henry Ford, trajo una de las épocas más fructíferas en términos de avances tecnológicos y sociales, ya que, como sabemos, gran parte del costo de la producción de un bien son los salarios y el tiempo invertido en producir este bien. Este mismo bien, al provenir de una cadena de producción sistematizada, se abarató demasiado, ya que reducía los costos y el tiempo de producción, lo que por consecuencia trajo múltiples beneficios para la sociedad y cambios que podemos ver hasta el día de hoy. La sociedad como la conocemos, una sociedad de consumo, nace en la Revolución Industrial, cuando gran parte del sector agrícola se mueve a las grandes ciudades para trabajar en fábricas y así crear una economía de mercado. En la actualidad podemos ver la producción en cadena de diversas formas. En la industria de la alimentación, de forma casi totalmente robotizada o con poca intervención humana. O también lo podemos ver en la industria como maquilas o ensamblado de vehículos o electrónicos de todo tipo. En resumen, Henry Ford no solo creó un método de producir sus autos y disminuir los costos, sino un sistema que al pasar de los años aún a día de hoy sigue siendo muy útil para la sociedad, ya que la producción en cadena creó muchas industrias, muchos empleos y vio nacer la economía de muchos países y muchas potencias.